eso no puede estar sujeto en una democracia a la violación de derechos humanos. ¡Son los que disparan los pacos maricones! ¡Balas, balines, también perdigones! ¡Son los que disparan los pacos violadores! No, aquí, Carabineros no respeta el protocolo. Mentira, aquí no hay protocolo para reprimir. Aquí se reprime de forma salvaje y brutal, sin ningún miramiento. Y eso se tiene que acabar. Las municiones que nosotros hemos contratado son balines de 12, que son balines que perforan incluso el cuerpo de un animal. Balines contienen en un 80% acero. Se excusaron con el tema de que les habían vendido mal los productos, que ellos confiaban plenamente en que eran de goma, cuando ellos sabían claramente la composición de las armas que nos están tirando. Se dio la indicación de la suspensión del uso de balines, pero ahora hemos notado que nuevamente la proporción de pacientes que están siendo dañados por bombas lacrimógenas que impactan directamente en su cráneo y en su cara es algo que nos preocupa. Quiero dirigirme a usted, señor presidente. Quiero pedirle que por favor, basta. Yo estoy aquí en estos momentos porque no quiero que haya más madres sufriendo por sus hijos mutilados. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Debería darle! ¡Disparan y disparan! ¡Quieren nuestra sangre! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Debería darle! ¡Disparan y disparan! ¡Quieren nuestra sangre! ¡Vergüenza! Le disparan una bomba lacrimógena en su ojo izquierdo. Por lo tanto, sé por lo que están pasando las familias. Es tan traumático para quien le disparan como para que también el entorno familiar y de amigos. La verdad es devastador porque ya no vuelven a ser lo que eran antes y eso es una mutilación. No puede ser que estas personas, estos agentes policiales del Estado, anden libres, tranquilos, que estén en sus casas, con su familia, mientras nosotras y nosotros hemos estado en un proceso súper doloroso. Nosotros sabemos que la justicia en Chile es muy elitista, pero haremos todo lo posible para encontrar esa justicia, ya sea aquí en Chile o en el extranjero. No puede resultar en vano todo lo que ha pasado con las víctimas de trauma ocular, con las víctimas de violaciones, con las víctimas de todo este estallido social. Mira cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizos. Mira cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas.